establecer más información sobre los tucanos, pedimos y obtuvimos la grabación que se hiciera en el 2008, específicamente el 16 de septiembre del 2008, de una sesión ordinaria del Senado donde se trataban algunos otros asuntos y en la agenda estaba la aprobación del préstamo sobre la compra de los tucanos. Esa aprobación la consiguió el Senado, según podemos establecer en este video, en menos de una hora. Lo más importante es, y es una lástima que no podamos poner total, en extenso, la participación de cada uno de los senadores que estuvieron de acuerdo con la compra, porque sería muy larga. Pero sí vamos a hacer un resumen de lo más importante y vamos a hacer algunas acotaciones sobre estas posiciones. Y luego en nuestra página la vamos a poner total para que ustedes se puedan deleitar de las argumentaciones tan profundas dadas por estos honorables senadores en ese momento. Es una mezcla risible de pena y de impotencia cuando uno ve que esa sesión ordinaria del 16 de septiembre del 2008 solo es una escenografía, un teatro para cumplir las normas. Pero cuando uno ve que los senadores, la exposición que hacen para convencer al hemiciclo es tan pobre, se da entonces como demostración única no la incapacidad de convencimiento que puedan tener estos senadores, sino de que no se esforzaron lo suficiente para apoyar sus tesis, porque eso estaba aprobado de antemano y lo que hacen es solo cumplir con los formulismos que establece la ley. Una luz en ese hemiciclo fue en ese momento el actual ministro ministro de Medio Ambiente, en ese momento el senador Francisco Domínguez Brito. Su exposición es brillante, calmada, pausada y profunda. Y merece más que un aplauso haber sido tan valiente en ese momento de estar en contra de la firma y de la aprobación de ese préstamo para la compra de los tucanos, que ya saben ustedes todo el lío que ha traído después de eso, ¿verdad? Cómo se han beneficiado con millones de pesos funcionarios militares, los mismos senadores son señalados, en especial dos de los que están ahí pidiendo la aprobación con argumentaciones tan pobres que da vergüenza. Que su talento no sea ni siquiera para hablar con profundidad, sino un talento solo para convencer por detrás y debajo de la mesa a sus compañeros. Ahí sí son talentosos ellos. Entonces vamos a comenzar cuando el presidente da apertura a los debates, que era Reinaldo Pared Pérez, hace apertura de esta sesión ordinaria en la parte de los tucanos. Comencemos. Pasamos entonces a conocer de la iniciativa número 4209-2008. Se trata al acuerdo de préstamo firmado entre la República Dominicana, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico, BNDES, y la empresa brasileira de aeronáutica S.A., Embraer, por la suma de $93.697.887 de los Estados Unidos de América con 60 centavos, para ser destinados a la adquisición de 8 aeronaves modelo EMB larga-314 Super Tucano, remitido por el Poder Ejecutivo mediante oficio número 14178, de fecha 7 de noviembre del año 2007, con informe que fue leído en esta sesión por el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Tommy Galán,
Previo a concederle la palabra al senador Domínguez Brito, tiene la palabra el senador Rubén Darío Cruz. Partiendo de la importancia que tiene esta iniciativa legislativa y un tema que está sobre el tapete, y también procediendo en función a la lectura detallada que le dio el presidente de la Comisión de Hacienda, solicitamos que se libere del trámite de lectura. El senador Rubén Darío Cruz solicita que esta iniciativa sea liberada del trámite de lectura. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. Debidamente aprobado el que sea liberada del trámite de la lectura. Lo que pasa... No hay duda que los senadores buscaban senador liberar la René, lectura René, del usted es el proyecto vocero, para tengo que- evitar el cansancio, una intención de pasarlo rápido, Señor sin presidente. ningún análisis y poco debate. Senador que funge como secretario, siempre muy presto, parece ser como si fuera una sesión ordinaria ensayada, porque se sabe que de inmediato se va a parar a decir que no se lea el contrato porque ya redunda y porque ya se había leído y todo el mundo aprueba de inmediato. Eso pasa continuamente. Pues entonces pasamos ahora a la exposición de Francisco Domínguez Brito, que dice el por qué, con argumentaciones realmente contundentes, por qué no comprar los tucanos. Pero, presidente, lo que verdaderamente a mí me motiva a esta reflexión aquí es que estamos hablando de 93 millones de dólares, aproximadamente 3.200 millones de pesos. Yo repito, 3.200 millones de pesos, que con los intereses probablemente pudiéramos terminar en aproximadamente 4.000 millones de pesos. Y la reflexión que le hago aquí a los senadores de todas las provincias es que se pregunten cuánto ha gastado la República Dominicana en los últimos 10 años en la lucha contra las drogas. ¿Cuál ha sido el presupuesto de la Dirección Nacional de Control de Drogas en los últimos 10 años, no solamente en el Distrito Nacional o en la provincia de Santo Domingo, sino en Baní, o en Puerto Plata, o en Montecristi, o en San Cristóbal? La totalidad de todas las provincias del país, la totalidad de la lucha en los puertos y en los aeropuertos, la totalidad en la lucha en el crimen de lavado, la totalidad del presupuesto en el 6CC y en los organismos de inteligencia de la Dirección de Drogas. ¿Quieren saber los senadores cuánto aproximadamente ha gastado el Estado dominicano, la República Dominicana, en los últimos 10 años en comparación con estos 4.000 millones que pretendemos comprar en aviones en un instante para supuestamente erradicar el problema del narcotráfico? Pues les digo que aproximadamente 1.700 millones de pesos. Nosotros vamos a gastar casi 3 veces más en estos aviones que lo que hemos gastado en los últimos 10 años. Yo simplemente hago una observación de racionalidad que pudiera estar equivocado, pero en mi lógica a mí no me cuadra que vamos a ser exitosos en una lucha contra el narcotráfico con esta estrategia. Nunca antes la Dirección de Drogas había tenido un presupuesto tan alto como el que le ha asignado el presidente Fernández. Nunca antes, en estos últimos 2 años, había recibido aproximadamente 400 millones de pesos. El presupuesto del 2007 fue de 411.837.000. El del 2006, 316 millones. El del 2005, 252.087.000. El del 2004, 188.380.545. Sí, este presupuesto, que ha sido privilegiado con relación al pasado, si asumimos el último presupuesto, honorable presidente, estamos hablando que en los próximos 8 años nosotros no vamos a gastar en la lucha y persecución contra las drogas lo que estamos gastando en estos aviones. Es decir, que tiene que pasar 1 año, 2, 3, 4,
8 años para probablemente lograr totalizar los 4.000 millones. Y en 8 años nosotros estaríamos gastando lo mismo que estaríamos gastando del presupuesto nacional en los fondos públicos. En el día de Con hoy, pocos precisamente, minutos de la exposición del el periódico entonces senador Nacional, Domínguez Brito, en no había mi que ser un opinión, matemático respeto las opiniones para de los demás. entender que la operación de compra de los tucanos no cuadraba por ningún lado. Porque algunas consideraciones que se debieron tener para la compra de esto es precisamente el mantenimiento. Un mantenimiento altamente costoso, como nos damos cuenta cuando el senador de ese momento, Francisco Domínguez Brito, lo establece. Ustedes saben, senadores y senadoras, que cada avión consume aproximadamente $2.500 por hora de vuelo. Que 2 aviones volando una sola hora en un mes, probablemente consumen aproximadamente 170.000 pesos, que no es el presupuesto de combustible de un mes de la Dirección de Drogas del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo en el trabajo operativo. Que el presupuesto de combustible de Santiago, por ejemplo, anda aproximadamente en 25.000 pesos y que tal vez Montecristi tiene un motor, o tenía, que no sé si lo tiene, con un presupuesto de combustible tal vez de 700 pesos. Y nosotros con una hora de vuelo, no de los 8 aviones, con una hora de vuelo, vamos a gastar más de combustible en un mes entero en todo el Cibao en la lucha contra las drogas. Sube todas las provincias del Cibao, todas, usted las suma, absolutamente todas. Un cuestionamiento claro era que si se insistía en comprar los aviones, ¿por qué tenían que ser 8 o 9? ¿Por qué tenían que ser tantos? Sobre todo cuando no había radares para esos aviones. ¿Por qué no una cantidad entonces más reducida? ¿Por qué 8? Pues compremos 2. Que se compren 2. ¿Por qué 8? ¿Por qué endeudar a la República Dominicana con este monto? Si fuera yo presidente y si yo fuera la totalidad de los senadores, yo sugeriría que este préstamo sea devuelto, que se reanalice nuevamente, que dicen que ya tienen el dinero para 2 aviones y ya ese dinero está ahí depositado, que se compren 2 aviones, luego que se puedan comprar los radares, pero que no endeudemos a una nación en todo este precipicio de decisión realmente irracional, a mi entender, desde el punto de vista de la persecución. Lo que sí yo haría, y esa es mi propuesta, que dupliquemos el presupuesto de la Dirección de Drogas, que dupliquemos los salarios y que dupliquemos los esfuerzos para que no exista tanta corrupción. En un país donde la ineficiencia de los cuerpos de persecución del narcotráfico es un verdadero problema y que hay que enfrentar ante cualquier otra cosa, pues muchas veces son las propias autoridades las que son cómplices o son parte de los grandes casos de narcotráfico y no precisamente comprando los tucanos se superaría este mal. Es simplemente ayudar a otros si se quiere, pero no ayudar al país. No es verdad que estamos ayudando a nuestras futuras generaciones, a nuestra nación. No es verdad. Estaremos ayudando a otros, pero no a la nación dominicana. Aun cuando no identificó que otros era que se pretendía ayudar, el escándalo que se ha desatado en la actualidad con la compra de los tucanos demuestra que tenía razón y que había una intención soterrada en la defensa que hacían los senadores a esta compra. Bueno, señores, el primero en pararse a hablar después de Francisco Domínguez Brito fue Prim Pujals, senador por Samaná, que de forma histriónica gritó más de lo que se entendió, dramatizó más que profundizar y se fue por las ramas.
Y la droga es el cáncer moral de la época. Y es la única forma que podemos comenzar a combatir ese flagelo, es comenzando el gobierno, el pueblo, los empresarios, los profesionales y todo el mundo hacer un frente común contra ese fenómeno maldito que está destruyendo la conciencia del pueblo dominicano. Entonces, esa compra de esos aviones es poco, pero es un inicio para enfrentar. Yo soy de Samaná, me crié en Samaná, y Samaná hoy está podrido con la droga. ¿Por qué? Porque al Rincón, al valle, a veces a la playa, llegan sacos de droga que lo agarran la gente, lo entierran, lo esconden, lo venden, pero también lo usan. Entonces, aquí no podemos tapar el sol con un dedo. Aquí tenemos que comenzar a buscar la forma de que cada día más se integren más hombres y mujeres a enfrentar esa desgracia que ya está perturbando la tranquilidad de nuestro país y es un veneno para el futuro de la República. Porque el caldo de cultivo, bajo los efectos... El senador Pujols no le importaba cuánto pudiera endeudarse el país. En su argumento lo dejó claro. Había más pasión que datos que refutar a la exposición de Domínguez Brito, defendiendo el proyecto con un discurso de barricada. Hablaba Prim Pujols de proteger a los jóvenes de Samaná, una argumentación demagoga y pobre. Yo apoyo en un 100% la compra de esos, ¿cuántos aviones son? 8. Ojalá y sean 20, ojalá sean 30, y ojalá el país haga préstamos para tratar de proteger a nuestra juventud ante ese futuro opaco, incierto y desgraciado que ha creado ese comercio a la libre de estupefacientes que ha dañado a nuestra juventud y la seguirá dañando. Claro que no dejó de amenazar, diciendo que el que no votara por ese proyecto iba a cometer una inequidad. Y lo que se ha demostrado ahora es que la inequidad y la injusticia y el error fue aprobar la compra de esos aviones. No votar por ese proyecto es una iniquidad y votar por ese proyecto es pensar en el futuro de la República Dominicana. Muchas gracias, señor presidente. Y exhorto a mi compañero de curul a que comencemos a ponerle la tapa al pomo frente a este escarnio que tiene República Dominicana. Muchos ni siquiera comentaban, estaban pasivos en sus curules esperando la hora de la votación. Wilton Guerrero, quien quiso apoyar a Francisco Domínguez Brito, lo hizo también con argumentaciones muy pobres. De hecho, el presidente del hemiciclo tuvo que llamarle la atención 2 veces porque se salía del tema y se focalizaba en Baní. La mayoría de los delincuentes son puestos en libertad por los jueces los fines de semana, porque los jueces de los tribunales permanentes de Peravia, en su mayoría, aplican la ley de una manera correcta. Pero aquí hay otra información también del Senador, día de hoy. Lo que quiero recordarle es que el punto que estamos tratando es el acuerdo de préstamo. Sí, ahí es que voy a caer. Sí, pero que usted está hablando de... Ahí es que voy a caer. Me parece que el punto que estamos tratando es de compra de aviones para combatir el narcotráfico. Sí, pero refiriéndose a las condiciones y ese tipo de cosas. Sí, pero permítame ya brevemente un minuto para sintetizar. La posición de Wilton Guerrero terminó tibia, aunque apoyando a Domínguez Brito. No se percibió segura, como si en el fondo supiera que ya había una línea clara de apoyar el proyecto. Se ve vencido. Solicitamos, nos unimos a la propuesta de del colega Domínguez Brito y solicitamos que este proyecto de ley sea dejado sobre la mesa para que lo discutamos nuevamente.
No hay duda que la idea era aprobarlo en esa misma sesión, y las intervenciones de todos los senadores que hablaron lo fue demostrando. El senador Charlie Mariotti ni siquiera se paró de su curul. ¿Para qué coger esa lucha si sabemos que de antemano eso ya está arreglado? Con facilidad de palabra, se contradice una y otra vez, con argumentaciones que podría uno pensar que tienen fundamento, pero que en el fondo, tras su aprobación, se quedan como palabras dichas al viento. Que hace falta un gran plan nacional antinarcóticos, y por eso le decíamos al doctor Castillo en una reunión: vamos a sentarnos, siéntese con el Congreso, doctor Castillo, que se siente la iglesia, que se sienten las iglesias, vamos a sentarnos con los estamentos militares, vamos a sentarnos con el gobierno, y todas esas ideas que tenemos, vamos a discutirlas para unar esfuerzos, pero enviemos la señal de que de verdad queremos empezar. Y demos un traspié si es necesario, pero enviemos la señal. Y ese traspié costó más de 93 millones de dólares. Nos costó a nosotros, al país. Monto que se podía utilizar, como argumentó Domínguez Brito ese día, en la realización de escuelas, en mejorar los salarios de quienes persiguen el narcotráfico y teniendo mejores presupuestos para esas instituciones. Y sobre todo, después de leer el informe anual de tráfico de drogas del mundo de 2015, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en marzo de este año, donde refiere que República Dominicana sigue siendo un gran problema en el área del Caribe, ya que es considerado un importante país para el tráfico de drogas ilegales, desde Sudamérica hacia Norteamérica y Europa. Se estima que aproximadamente el 6% de la cocaína consumida en esos mercados llega a través de República Dominicana, país que, según acota el informe, ha experimentado un incremento de la violencia vinculada a la droga, en parte atribuible a las operaciones que mantienen organizaciones de traficantes con sus socios en el país y que tienen como consecuencia el desarrollo de bandas locales. Además, agrega que es muy difícil combatir el narcotráfico en el país por la corrupción existente. Lo que le agregamos que muchas veces esa corrupción está subida en los tucanos.